Como todos los lunes y jueves, Ezra Shabot, un honor poder platicar contigo. Bonito día, Ezra, ¿cómo estás? Hola Luis, buenos días al auditorio. Bueno, pues antes de entrar al tema específicamente de lo que el doctor Gatell ha venido presentando, yo creo que es importante recapitular sobre cuál es el problema de fondo de toda esta problemática. Y es algo que platicamos hace 4 meses, Luis. Creo que esto es importante plantearlo. Y es el hecho de que decíamos hace pues 120 días o un poco más de que el problema radicaba en que pues teníamos un virus que comenzaba a reproducirse de manera tal que estaba generando tanto en China en ese momento como ya en los Estados Unidos y en Europa una serie de muertes que nos decían que la mejor opción en ese momento era cerrar. Era cerrar implicaba un aislamiento total. Y la respuesta que venía incluso desde la propia presidencia de la República y desde las autoridades sanitarias era que la población no aguantaría, la población mexicana por sus características, por el nivel de informalidad del empleo, no aguantaría un cierre tan prolongado y que eventualmente la gente saldría y que por lo tanto no era posible pues manejar un cierre, un proceso digamos de aislamiento tan prolongado y decíamos es que esto nos va a costar más caro, nos va a costar mucho más caro en todo sentido, en lo económico y también en lo referente a la salud. ¿Por qué razón? Porque si no lo hacíamos, el nivel de contagios iba a aumentar y eventualmente habría que hacer este encierro y eventualmente también la gente se iba a enfermar a tal nivel que iba a ser prácticamente imposible que la gente pudiese salir a trabajar porque el contagio generaría una saturación además de hospitales y también una cantidad de gente fallecida que sería imposible continuar con la apertura. Y desgraciadamente esa fue una predicción que fue lo que finalmente sucedió, Luis. Estamos ante una situación en donde utilizar el concepto semáforo en México pues tiene una connotación totalmente negativa. En este país los semáforos, estos que se conocen básicamente a partir de su connotación vial, no tienen ningún tipo de obligatoriedad para nadie. Los semáforos en las vías públicas son más que nada sugerencias, más que pues formas de obligatoriedad para circular. Y en ese sentido, poner un semáforo como tal, pues es algo que para la población le resulta pues prácticamente pues imposible de cumplir. Y en realidad lo que sucedió es que en esta lógica de no podemos obligar a una población a encerrarse, lo que tenemos ahora es prácticamente un desbordamiento de la propia enfermedad. Estamos ante una situación en donde pues el propio López-Gatell tiene que asumir que no puede controlar el semáforo, ahora el semáforo federal, porque pues los estados no le dan la información, los estados no cumplen, porque en el propio Consejo de Salubridad, el Consejo Central de Salubridad, no tiene la capacidad, la propia Secretaría de Salud, el propio presidente de la República, no tienen la capacidad de coordinar con los estados de la República una política que permita hacer posible, hacer viable una estrategia de combate al propio virus, ni en términos del encierro, ni en términos de la apertura, ni en términos siquiera de proporcionar la cantidad de datos que se requieren para poder saber quién está infectado y finalmente cuántos han muerto por ello. En este juego de simulaciones, de mentiras de unos y de otros, lo que estamos teniendo es una explosión que ni siquiera hemos podido cuantificar, Luis. Y creo que este es el problema de fondo. Estamos saliendo a una ciudad, a una serie de ciudades abiertas sin la capacidad de poder enfrentar el virus de forma adecuada. No tenemos los instrumentos para ello. Estamos copiando un modelo como el norteamericano que exactamente realizó, digamos, una estrategia similar. Descartar
pruebas masivas, y eso que allá las hicieron con mayor intensidad, pero no lo suficiente, y a partir de ello, pues simplemente lanzar a la gente a las calles en algo que parece ser algo sumamente cruel, una estrategia rebaño, o sea, la gente sale a la calle, el que sobrevive a la pandemia, el que se contagia y sobrevive, pues ya la hizo, tuvo la capacidad de incorporarse a actividades, y el que no tiene una muerte cruel. Esta parece ser la estrategia porque no tenemos ninguna otra alternativa en este momento, Luis. Estamos ante una situación muy, muy clara en donde las políticas de salud con respecto a la epidemia siempre han conducido eventualmente a poder establecer metas intermedias claras. Hoy esas metas no las tenemos. Lo que tenemos es esta idea de que existe una desaceleración, dicen, y el término desaceleración es básicamente pues un término que puede servirte de acuerdo a lo que tú consideres una baja en la cantidad de casos que en algún lado se pueden producir, pero que en lo general, en la cantidad de muertos y en la cantidad de contagiados pueden estarse produciendo en promedio, y hemos aumentado de 1,000 a 3,000 a 5,000 a 6,000 contagiados y a cientos de muertos, en lo que implica, Luis, básicamente una situación sin control y con semáforos que simplemente nos los estamos pasando todos los días como acostumbramos a hacer en las calles, Luis. Qué mal es lo que estamos viendo. Esto último que señalas en torno a los datos que maneja el gobierno, a los datos que está manejando la Secretaría de Salud en la voz de López-Gatell, dicen es que tenemos ahora menos contagios. Pues sí, pero estás comparando, por ejemplo, en marzo, en donde te crecía a lo mejor de 6 a 15 contagios, y ahora te están creciendo pues 6,000 contagios, 1,000 contagios, 5,000 contagios. O sea, todos los días tenemos un máximo punto de contagios, y a eso súmale la animadversión a la crítica, el asunto de que sienten en el gobierno que todo es un complot y que todo está domado. El problema es que hay medios alarmistas que quieren pues hacer una vendetta política contra la 4T. Pues estamos fritos, Ezra. Es que lo que sucede es muy claro, tienes una tendencia ascendente, no tienes niveles diferentes de velocidad que se pueden reducir y luego ampliar, pero lo que no tienes es una bajada en la curva, no lo tienes, no tienes eso, tienes gente que no va a los hospitales y que muere en casa, no tienes registros, y te lo acepta el propio Gatell cuando especifica que no tienen y que lo asumen, y claro, se quita la culpa bajo el principio de que sucede en todo el mundo. No sucede en todo el mundo, no sucedió en Europa, no sucede incluso en países pequeños, no sucede en Argentina, por ejemplo, ni tampoco incluso en Costa Rica. En Chile incluso, Ezra. Así es, y por eso tienes países que tienen poblaciones similares a las de México, que no tienen una cantidad de muertos como las que se tienen aquí. Además, el dato que tenemos en México está subestimado de manera muy, muy clara. Quieren ponerle el dato de duplicar o triplicar la cantidad de contagiados o de muertos, lo pueden hacer. El problema aquí no es jugar con los números, es saber que hay un sistema de salud sobrepasado, que acabaron con el seguro popular y ahora no hay una estructura tampoco para poder ni siquiera enfrentar de alguna forma esta cantidad de, aunque digan que los hospitales no están saturados y que hay suficiente infraestructura, lo cierto es, Luis, que tenemos una enorme cantidad de gente que por alguna razón ya no quiere asistir a los hospitales porque tiene el temor de contagiarse allá adentro. Hay una desconfianza en ese sentido. Hay que recuperar la confianza en el sistema médico mexicano, que tiene capacidad, es cierto, pero también de autoridades que tienen que salir a establecer claramente lo que ha sucedido en este país en términos de la capacidad que se tiene para actuar. Hay médicos que están cumpliendo, hay enfermeras que están haciendo su trabajo, la gran mayoría de ellos bien, pero lo que sucede es que la autoridad está prácticamente lanzando el mensaje de que pues se hace lo que se puede, y que finalmente en realidad los que no están cumpliendo son los propios ciudadanos y algunos gobernadores como tal. Creo que la estrategia ha
pues prácticamente caído ya en lo que podemos llamar una incapacidad para resolver problemas, y en ese sentido estamos metidos en un hoyo muy difícil de salir, porque regresar a un confinamiento es imposible, y la posibilidad de resolver y de entrar en una etapa de reducción de casos y de fallecidos no se ve por dónde se pueda realizar este tipo de estrategia, Luis. Ezra Chabot, te mando un gran abrazo. Gracias, Ezra. Gracias, buenos días. Sigue usted a Ezra Chabot en @EZChabot.